Bien, mientras tanto, usted mantenga allí su Biblia abierta. Tenemos Libro de los Hechos y continuamos donde el calor de la semana pasada, damos la gloria a nuestro Dios, pudimos prender nuestros aires. Y creo que ustedes están más contentos que yo. Con todo y eso, estamos muy contentos, estamos trabajando porque estamos a escasos 2 meses de nuestro aniversario. Y hay mucho trabajo que emprender. Ya este año se fue, estamos ya en la curva descendente del 2025 y esperamos rehabilitar nuestros espacios para este 30 aniversario. Estamos de aniversario, dígale a quien está a su lado, cumplimos 30 años de aniversario. ¿Y usted cómo lo va a celebrar? Pues invitando a alguien, empezando a orar por alguien desde hoy. Usted se va a poner a meditar, oye, ¿a quién yo debo invitar para el aniversario? Medite en esa persona, ore por ella desde hoy. Aparte tiempo en su devocional para orar, para que tenga un corazón receptivo al mensaje de salvación y usted puede ser un instrumento, al igual que Andrés, de poder llevar a su hermano para que conozca a Jesús. Así que usted puede poner toda diligencia en esta actividad y ser un factor de bendición. Bien, Libro de los Hechos, y vamos a mantenernos en este extraordinario libro. Bueno, es uno de los libros históricos del Nuevo Testamento y creo que es el texto fundamental de la historia incipiente de la iglesia, que tiene muchísimo que decirnos, a pesar de que entendemos de que la literatura histórica hay que leerla, por supuesto, no todo lo que sucede adquiere una dimensión preceptiva, hay cosas que deben ser evaluadas a la luz de los documentos preceptivos, y siempre los libros históricos, por particularidades y algunos vericuetos que puede presentar en su narrativa, tienen que ser evaluados a la luz de toda la dimensión preceptiva del documento sagrado. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en el día de Pentecostés, de que todos hablaban en lenguas. Todos hablaban en lenguas y los tenían por borrachos y por locos. Y de alguna manera usted podría decir, bueno, ese es el modelo a seguir en nuestro culto. Así como en el día de Pentecostés todos hablaban en lenguas y todos tenían una manifestación clara y evidente del Espíritu Santo, pues nosotros deberíamos hablar en lenguas todos al mismo tiempo y de una manera al unísono. Pues la Escritura luego en 1 Corintios 14 viene a ordenar lo que en el libro de los Hechos no se había ordenado. Si habla alguno en lengua, hable cuando más 2 o 3 y por turno. Y si no hay quien interprete, calle en la congregación y hable para sí mismo. Eso viene, por supuesto, a poner un balance en donde la manifestación espiritual y el orden del culto encuentran una armonía perfecta en la dimensión preceptiva de la literatura epistolar paulina. Ahí podemos ver entonces cómo lo histórico y lo preceptivo se integran dentro del plexo de la literatura nuevo testamentaria. Pero bueno, cuando queremos preguntar por la naturaleza de la iglesia y cuál es la identidad que nos hace cristianos, la semana pasada, entre el calor y todas las dificultades, estuvimos tratando de responder esa pregunta. ¿Cómo nosotros podemos identificarnos como cristianos? ¿Cuáles fueron los rasgos comunes y distintivos de la comunidad del siglo I? ¿Qué podemos imitar de esa iglesia y cómo nosotros podemos hacer propia su experiencia de vida? Es una pregunta que nosotros como cristianos tenemos que resolver. Usted recordará aquel episodio donde un joven soldado macedonio, macedonio, Alejandro Magno, le brinda una instrucción de cometer, o más bien adelantar un esfuerzo, una ofensiva militar muy importante y riesgosa, y el joven con mucho temor estaba temblando. El joven, cuando Alejandro Magno lo ve temblar, le pregunta de manera muy inquisitoria, ¿cómo es tu nombre? A lo que el muchacho, tartamudeando, le dice que se llama Alejandro también. Imagínese usted eso, un muchacho que tiene temor a llevar a cabo una ofensiva
Y le responde, yo me llamo Alejandro. Y Alejandro se baja del caballo y comenta la anécdota histórica de que le dijo al soldado, joven, usted o cumple la orden o se cambia el nombre. Y es que cuando nos hacemos llamar cristianos, deberíamos parecernos al fundador de nuestra fe. De hecho, creo que es el objetivo primario y también último. Es la causa primera y también la causa teleológica de nuestra búsqueda, de nuestra peregrinación. Es el objetivo final de nuestra búsqueda. ¿Quiénes quieren parecerse a Jesús? Después de todo, eso es lo que es ser un cristiano. Explorando eso, vimos que las características de un cristiano, hoy podría, porque si usted le pregunta a la iglesia de hoy qué es ser un cristiano, usted podría llegar a una conclusión muy distinta a la que llegamos leyendo este libro. ¿Qué es ser un cristiano? Para muchos lugares es ser un tipo próspero, un tipo sin deudas, un hombre que de alguna manera no tiene problemas financieros ni de salud, y una persona si es rica, bueno, más evidencia brindará, no sin escaso pudor. Algunos dicen que el reino no ha llegado en un cristiano que está pobre todavía. Pues cuando yo le predico esto a una comunidad en donde la mayoría son empleados públicos y ganan $2 al mes, esto puede funcionar muy bien en una iglesia mayamera o en una iglesia donde el grupo etario sea parte de la sociedad de la clase alta, que independientemente de las fluctuaciones políticas siempre va a tener estabilidad económica. Ya lo vimos en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, que aún el vino y el aceite no fueron tocados ni en el momento donde comienza la 70ª semana. Los privilegios de las élites se ven comprometidos. Hay iglesias que pueden congregar gente con una actitud y con patrimonios elitescos. Pero en el grueso de nuestra experiencia, la mayor parte de nuestros hermanos están luchando en el día a día por su pan. No son personas, no son empresarios, no son ricos, son personas trabajadoras, obreros, empleados públicos, en su mayoría. Entonces, imagínense que yo venga y un día diga, bueno, vamos a empezar a parecernos al cristianismo de hoy. Y yo venga a decirle, aquí está, todos los que estén limpios, el reino de Dios no ha llegado a sus vidas. Pues el primero que se tiene que bajar soy yo. Porque sabe que es un problema ser catira en Venezuela. Creen en la gente que uno tiene cobre. Y uno entonces tiene dos problemas. No tenés cobre y creyendo que tenés cobre, te cobran más. Todos afrontamos estas crisis y sin duda el cristianismo no es lo que están predicando. Hay, y ya veremos, algunas ideas más adelante que son desafiadas por la dimensión preceptiva y narrativa de este precioso documento. Vamos a explorar. Vimos que la característica número uno de los cristianos auténticos era el contraste entre cobardía y valentía. Es interesante ver que en la lista que se nos menciona en el libro de Apocalipsis, los que no fueron encontrados en el libro de la vida y que fueron luego condenados luego del juicio del trono blanco, los que van en la lista de primeros en la lista, no son ni los brujos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los ladrones, son los cobardes. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Es interesante observar entonces que la cobardía no es una alternativa para nosotros, ni podemos refugiarnos en la cobardía. Y usted se pregunta, ¿a qué se refiere usted con cobardía, pastor? ¿Será que tengo yo que ponerme más violento, ponerme un poco más en disposición de pleito? ¿A qué se refiere usted? ¿Pendenciero? No. Es que el evangelio, cuando se predica con todas sus letras, va a tener implicaciones muy profundas donde usted lo predica.
va a comprometer estructuras de poder, va a comprometer intereses sociales, políticos y económicos. El Evangelio, cuando se predica sin filtros, sin ediciones, no en las versiones edulcoradas del mundo postestructuralista, sino cuando usted lo presenta tal y como está plasmado en este libro, usted va a sufrir padecimientos como los de nuestro querido hermano Charlie Kirk. Hasta el día de hoy, acabo de reprender a un joven por Instagram, hijo de esta casa, que dice: pastor, no hables bien de Charlie Kirk, que él es un racista, supremacista blanco. Y yo le digo: ore, ¿de dónde sacaste tú esa idea? ¿O estás repitiendo como un loro? Porque yo tengo evidencia y le hice una compilación de todos los videos en donde Charlie tenía como directora del departamento de comunicaciones de su ministerio a una mujer de color negro. La primera reunión que celebraron los afrodescendientes en la Casa Blanca para contrastar y llevar a cabo el sector conservador de la comunidad afrodescendiente americana, la primera reunión la concertó Charlie Kirk. Y fue a roncarle los motores dentro de la Casa Blanca a las élites políticas del país. Mis queridos hermanos, tenemos que decirle a América, a los Estados Unidos, de que el aborto es pecado y debería ser un delito también matar a tu hijo, de que un hombre nunca será una mujer, porque cada célula de su cuerpo, si es mujer será XX y si es hombre será XY. Podrá hacerse un maquillaje cosmético, podrá quitarse los genitales, podrá ponerse una peluca y podrá hormonarse, pero lamentablemente puede ese hombre padecer de cáncer de próstata más adelante. Y usted podrá ser, de alguna forma, tener las pretensiones de ser un niño de 6 años teniendo 50, pero la artrosis, el reumatismo, le va a decir usted que usted no tiene 6 años, usted tiene 58 años. No es la autopercepción el criterio de verdad. En la sociedad de la posverdad, decir la verdad es riesgoso. Hay mucho riesgo en decir la verdad y muy por el contrario de lo que diría Voltaire, yo no puedo estar de acuerdo contigo, pero soy capaz de dar mi vida para que tú pienses como pienses, así no sea como yo pienso. Ese fue el planteamiento ilustrado de Voltaire, que está inspirado en el único metarrelato discursivo de la historia que afirma que se debe amar al enemigo, que es el cristianismo. No con escasa verdad, Francis Schaeffer llegó a afirmar la única manera de vivir en civilidad, en civilizaciones, a través del cristianismo. Porque civilidad es poder respetar tu diferencia a pesar de no compartirla. Yo no veo en la diferencia que yo tengo contigo una justificación para quitarte la vida. Ellos sí la ven. Ellos sí ven que si tú no reconoces su mentira, tenemos que matarte. Y tengo que decirles por qué Satanás cruje los dientes cuando una iglesia valiente se levanta. Es porque el único factor de libertad que la historia ha conocido es la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice la Escritura. Ahora, para poder traer libertad a los cautivos, hace falta gente que no tenga temor a morir. Todo cristiano va a tener que estar preparado para predicar el Evangelio, para proclamar el nombre del Maestro y para morir por ese Señor. Eso es algo en lo que usted siempre tiene que estar preparado. Y vivir con convicción y gozo, no con, ay Dios, me van a matar. No. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene reservadas para aquellos que le aman. A su nombre sea la gloria.
Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque quisiera estar ausente del cuerpo, pero presente para con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Ahora, si el temor es la única herramienta que tienen para manipularte y tú no tienes miedo, ya no te manipulan. Mátame. Vas a aniquilar un cuerpo, pero el alma está viva y será eterna y se va a levantar del polvo, y con estos ojos yo veré a mi Redentor. A su nombre sea la gloria. No hay manera de vencer a una iglesia que tiene vida eterna. Y eso hace crujir los dientes a Satanás. Yo me imagino si él estaba viendo tras bastidores cuando Dios hacía del polvo al hombre. Y él podría decir, de algo tan insignificante va a salir algo que va a vencer mi imperio. Porque lo impresionante y lo inverosímil y lo que tiene todavía estallándole la cabeza a la gente es que Dios se humanó y asumió la condición de ese mismo polvo, contingente y débil, porque era 100% hombre y 100% Dios. Pero la iglesia bíblica, doctrinal, teológicamente, no tiene fundamentos para la cobardía. Testimonio incontrovertible lo podemos ver en el caso de Pedro, de su cobarde negación a la valiente proclamación, y no solamente una valiente proclamación, ser un sujeto que de alguna manera se encontró gozoso de ser afligido por causa del Evangelio. Ya veremos cómo es una de las características de alguna manera distintivas también de los que le han seguido. Ser testigo valiente de su gloria. Hemos reconocido que la principal fuerza evangelizadora que la iglesia conoce es el poder del Espíritu Santo. Nosotros podemos meditarnos y los líderes de la iglesia rebanarnos la cabeza estudiando cuál es la forma en la que la iglesia puede crecer y de alguna manera generar un mayor impacto social. Y saben que hay muchísimos libros interesantes de ese tema. Saben que ahorita hay unas estrategias de marketing religioso en donde parece que para que la iglesia se llene, tenemos esta estrategia, no parecer una iglesia. Entonces, a los pastores no los deben llamar pastores, deben ser conferencistas. A la iglesia no la deben llamar iglesia, la deben llamar auditorio. A la predicación no le llaman predicación, sino conferencia. No está prohibido emplear vocabulario religioso, aleluya, gloria a Dios, a su nombre gloria. Es decir, el folclore nuestro nos lo quitaron. Los pastores tenemos que vestirnos no como tradicionalmente nos hemos vestido de manera formal. Tenemos que parecer muchachos millennials o de la generación Z. Imagínense lo ridículo, un viejo de 50 y pico de años con bermudas y chores y unas Converse para llamar más jóvenes, ¿no? Bueno, algunos se visten muy bien y eso me parece bien. ¿Saben qué? Lo de la ropa es lo que menos me preocupa. Después de yo haber estudiado Juan el Bautista y con la pinta loco que tenía Juan, a mí me tiene sin cuidado cómo se viste el que predica. A mí me preocupa mucho es lo que dice el que predica. Eso sí me preocupa, no cómo se viste el que predique. Algunos de mi generación se rasgarían las vestiduras por lo que estoy diciendo. ¿Cómo tú crees posible que pueden profanar un lugar sacrosanto predicando en bermudas? Bueno, si vos ves cómo predicó Isaías desnudo. ¿Usted no ha leído eso, que el profeta estuvo desnudo por un año? Eso está en la Biblia, pero la mayoría no está en este momento preparado para esta discusión. Eso es muy bíblico para el gusto de muchos. La Biblia es exageradamente radical, formidable,
por definición es iconoclástica, viene a derribar becerros de oro. De alguna manera, esta iglesia posmoderna no quiere parecerse una iglesia. De hecho, no la llamemos iglesia, se tiene que llamar comunidad de fe. Es una comunidad de fe, el pastor es un conferencista, la predicación es una conferencia y los pastores tenemos que parecer más animadores joviales de televisión que expositores de la palabra. La palabra no la uses mucho, utiliza herramientas paralelas como la psicología, la sociología, el coaching, el vocabulario del lenguaje positivo. Tienes que llevar siempre un mensaje de inspiración, nunca de exhortación. Nunca corrijas. ¿Cómo se te ocurre a ti imponerle a alguien, decirle tú, chico, un tipo que en verdad, ¿por qué lo juzgas? Tiene 3 mujeres. Déjalo que viva su vida. Y tiene 3 mujeres y también le mete a las drogas y el tipo, pero eso no es problema tuyo. No, el asunto es que la iglesia sí está llamada a velar por la integridad de los que la integran. Y sí tenemos que predicar el evangelio completo, que es para edificación, para consolación, pero también para exhortación. Esos son los 3 ejes que transversalizan la experiencia de la fe. Tenemos que edificar enseñando a la iglesia, tenemos que consolar a la iglesia con nuestras palabras, pero también tenemos que exhortarla y corregirla. Y esta triple dimensión debería estar presente. Pero hemos buscado diversas estrategias. ¿Y cómo podemos llenar? ¿Y si damos café con galleta? ¿Y si ponemos humo en la alabanza? ¿Y si ponemos luces? Muchachos, yo estuve en una iglesia en República Dominicana donde, por razones éticas no voy a decir cuál es el lugar, pero de alguna manera me llamó muchísimo la atención, interesante la forma en la que conocí a su pastor. Me llevaron por un pasillo con 2 guardaespaldas y cuando iba entrando por el pasillo se le daban unas claves secretas a la puerta, y se abría la puerta. Chacho, decía, estoy aquí, Max, el agente 007. Y pasamos otra puerta, y se abrió otra puerta. Todo cuando me recibe así el pastor con un flu fucsia y con zapatos sin media. Bienvenido, hermano. Y yo dije, James Brown está vivo. Igualito a James Brown. The Sex Machine. Igualito a James Brown. Afable, una persona muy agradable, muy bien, todo chévere. Cuando de repente salimos al púlpito, hermano, el bajo era tan intenso que no me permitía respirar. Yo estaba sentado así como estaba Amada y José, y el bajo lo tenía yo enfrente, y pum, pum, y yo intentaba respirar, y me faltaba el aire, y un pastor dice, no, yo me voy de aquí, yo tengo un marcapaso, muchacho, estoy que me muero, y se fue para el fondo, y yo intento agarrar bocanadas de aire porque cada vez que intentaba respirar el golpe del bajo me sacaba el aire, ¡pum! Y me cambiaba el ritmo cardíaco, créanme eso. Cuando de repente dice un hermano, ¿qué pasa? No es que no me deja respirar, no es que esto antes era una discoteca. Y yo dije, antes, muchacho, yo llegué y las luces hacían así, ¡fum! ¡fum! Humo. La pantalla era del tamaño de esta pared. Yo salía grandísimo ahí y salía por distintas cámaras y por distintos medios. Espectacular eso. Pero la pregunta que uno se tiene que hacer, ¿se necesita toda esa parafernalia tecnológica para generar un impacto significativo en la sociedad? ¿Es eso lo que hace una iglesia? Porque en ningún lugar, a mí me da vergüenza, yo le voy a hacer una invitación a usted para que crezca en la fe. Una de las invitaciones más edificantes que un cristiano puede tener es estudiar la biografía de los grandes cristianos. Léase la vida de Livingstone.
Aquel que decía que si nosotros esperamos tener un mañana perfecto para empezar a evangelizar, nunca proclamaríamos el evangelio. Conoció y exploró la mayor parte del África y saturó evangelísticamente esas localidades, a riesgo de su vida, matando leones y fajándose con los animales salvajes, porque se dio cuenta que había que trascender fronteras y temores. Usted se llena de valor cuando escucha la vida de un Hudson Taylor, el pionero de la evangelización en la China profunda, un Adoniram Hudson en Birmania, que estuvo 8 años predicando sin que se le convirtiera un alma. Y en ese interín de 8 años se le muere la esposa y los hijos. Y uno dice, yo me tengo que convertir otra vez porque dejé de ir para la iglesia porque no había aire. Y este sigue proclamando el evangelio a pesar del rigor, del dolor, de la aflicción. Está bastante clara esta gente. Un John Wesley, junto a su hermano Charles Wesley, ambos predicadores británicos que le dieron el equivalente a 4 veces la vuelta al mundo por el Ecuador, a pie y en caballo. Y para no perder tiempo, le hizo al caballo una mesa así. Escribió dentro del caballo, montando caballo, 24 libros. Damos pena, yo lo digo por mí. Era traductor bíblico del hebreo al inglés y del griego al inglés. Sabía latín. Predicaba en un promedio de 2 predicaciones por día, las 7 días de la semana. Y no conforme a eso, cuando llegaba a la iglesia y se iba a acostar temprano, daba el equivalente a 5 kilómetros de trote, porque su papá le dijo, tú quieres tener un ministerio longevo, ejercítate y cuida tu salud también. Spurgeon. Yo pasé trabajo el día que se fue la luz aquí y no lograba proyectar la voz para allá. Decía Spurgeon, chico, qué vergüenza. Si ellos son la nube de testigos de la que nos habla Hebreos 11, me da pena conmigo mismo, porque Spurgeon le hablaba a 10,000 personas sin micrófono. Ahora, por 19 siglos no tenían lo que nosotros hoy tenemos. Sistemas de comunicación. ¿Estamos saliendo al aire? Creo que sí, veo un bombillito rojo allí. Esa es grabación. El de arriba es el que está saliendo al aire. Tenemos maneras de llegar a muchísimos sitios sin movernos de nuestro lugar. Tenemos formas de modificar el clima. Tenemos manera de traer luz. Tenemos medios de transporte que nos permiten llegar de aquí hasta nuestra casa sin caminar prácticamente. Tenemos formas de hacerlo y no estamos impactando al mundo como estos hombres sí lo hicieron. ¿Y por qué eso está sucediendo? Y esto nos lo recordaba el libro de los Hechos en el capítulo 2, verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La diferencia y lo que no debe faltar, mi querido hermano, dentro de la dinámica de nuestra proclamación y de la extensión del evangelio, es que el Señor que debe regentar la iglesia, que es el que nos guía a toda verdad, el que nos convence de justicia, de juicio y de pecado, esté regentando nuestras reuniones, esté saturando nuestro ser y sea gobernando nuestra conducta en espíritu, alma y cuerpo, para ser preservado irreprensible hasta el día de su venida. Que nos falte la luz, que nos falte en las locales. Pueden amenazarnos y decirnos, mira, si tú sigues predicando el evangelio te quitamos el templo. Pues tenemos muy buenas noticias en el libro de los Hechos y que hoy podemos llevar a cabo como iglesia también. Hay bastantes cujices en la ciudad de Coro donde nosotros podemos reunirnos y seguir diciéndole a esta ciudad que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Que no falte
El Espíritu que nos convence de juicio, de justicia y de verdad. Ese Espíritu es la principal fuerza evangelizadora, y aquí es donde se debe convertir entonces la iglesia en una iglesia de búsqueda, de llenura del Espíritu. Pero la llenura del Espíritu no es estar tumbando gente al suelo. Y aquí voy a entrar en un litigio con aquellos que tienen una campaña, y por supuesto, verdugo no preide clemencia. Ya hemos hablado bastante del movimiento apostólico y profético y de su agenda mercantilista vergonzosa. Hemos dicho que ese no es el Evangelio de Cristo, esa es una versión neoliberal del Evangelio que entró en los Estados Unidos y que se está difuminando por toda América, dándonos una perspectiva postmoderna de la actividad misionera. Esa es una discusión muy profunda para la mayoría de los que asisten a ese movimiento. Porque puedo notar de manera evidente que no leen las Escrituras, no las están leyendo, no les interesa, la tienen en poco. El problema con estos movimientos, mis queridos hermanos, es que le dan mayor crédito a la inspiración de un predicador que a lo que el testimonio sagrado dice. Y muy diferente era la iglesia que, como lo veremos en el capítulo 16 del libro de los Hechos, el apóstol Pablo proclamaba la verdad del Evangelio, y la iglesia de Berea era más noble que la de Tesalónica porque recibió con toda solicitud al apóstol, pero escudriñaban diariamente para ver si lo que decía el apóstol Pablo se corresponde con las Escrituras. Y con esto yo tengo que reiterar lo que Pablo le dice a los Gálatas: si un ángel del cielo o aún yo mismo os anunciar un evangelio diferente, el tal sea anatema. Ay, ellos pueden decir, pero hay gente tuya que se ha ido para nuestras iglesias, favor nos hacen. ¿Sabe que las divisiones son necesarias para saber quiénes son de Cristo y quiénes no lo son? Porque un cristiano, si tiene un problema con su hermano, la actividad madura es resolverlo en una actitud espiritual, de madurez. Pero de alguna manera, cuando anteponemos nuestros criterios institucionales, porque siempre tenemos la percepción y la idea de que nosotros tenemos una mejor idea que Dios. Mi agenda es mejor que esa recalcita. Chicos, vamos a preguntarle un libro de hace 2000 años cómo trabajar en el siglo XXI. Eso es lo que se esconde detrás de esa soberbia. Los caudillos narcisistas no soportan tener que sujetarse a una autoridad mayor que la de ellos mismos. Y yo tengo que reiterarles a ustedes lo que Pablo le dijo a los Gálatas: si un ángel os anuncia, aun si yo mismo, un ángel del cielo, os anunciara un evangelio diferente, el tal sea anatema. Pero yo con esto concluyo de que en el momento que yo diga desde el púlpito algo distinto a lo que la palabra de Dios dice, usted no tiene por qué decir amén. Y yo lo he liberado a usted de la responsabilidad de la sujeción. Es verdad que le debe sujeción la iglesia al pastor, pero no es una sujeción irrestricta e ilimitada. Si no está ceñida al testimonio bíblico, usted no tiene por qué seguirme. Esto podría decir, pero usted mismo se está pisando las mangueras entre los bomberos. No, es que la única forma de preservar en salud lo que Jesús nos comisionó, que es su novia. Esto no es un bojote gente, esta es la novia de Cristo. Y esa novia hay que cuidarla, no es tuya, es de Él. Y vas a tener que rendirle cuentas a Dios por lo que dijiste, por lo que enseñaste, por lo que tú pudiste decir que lesionó una vida. Eso hace temblar al que ejercita este ministerio. De alguna manera, entonces, la fuerza evangelizadora más importante es mantenerse fiel a ese depósito. Queremos crecer,
Queremos impactar la ciudad. No nos pongamos entonces, y no me entienda mal, porque yo sí quiero tener mejores aires acondicionados para ponerme otra vez mi flu. Me encanta estar enflusado. Yo sí soy pretencioso. Soy hijo de Inciarte. Era más pretencioso que yo. Él decía, yo soy negro y feo, pero soy pretencioso. Él decía, mi queridísimo pastor, nos regañaba cuando no estábamos enflusados. Yo vengo de esa escuela y me siento mal por no tener flu, créamelo. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo para predicar sin flu. Pero es que el domingo pasado yo estaba como el veneno 3 pasitos. 1, 2, pum, caía para allá para el frente, me hubieran recogido. Estamos mucho mejor ahorita y lo vamos a estar mejor en el nombre de Jesús. En nuestro 30 aniversario Dios va a mover corazones, estoy seguro, para adelantar estos propósitos. Pero mire esto, como iglesia entonces tenemos que ser disciplinados. Entramos por la puerta, si la puerta está cerrada, no nos metemos por la ventana. No, que esto le gusta a la gente, me tiene sin cuidado lo que le gusta a la gente. Yo estoy preparado, mi querido hermano, y me estoy preparando espiritualmente, incluso para quedarme solo. Llegará un momento, porque si eso le pasó al autor de mi fe, ¿por qué no le puede pasar a cualquier pastor o ministro? Jesús se quedó solo en el peor momento de su vida, en el día de la crucifixión. En una ocasión vino y les dijo, ¿saben por qué ustedes están viniendo para acá, para la iglesia de él? Porque yo les di de comer. Y ustedes vienen a buscar es el pan que perece, no el pan de vida. Mi sangre es verdadera bebida y mi carne es verdadera comida. Y dijeron, uy, Dios mío, ¿y este qué quiere? ¿Que nos lo comamos? Dura palabra es esta. Y les dijo Jesús a los discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Porque yo no voy a cambiar el mensaje. La misión es agradar al Padre, al costo aún de la soledad. Porque el éxito de un ministerio, y esto nos lo enseña el libro de los Hechos, mis queridos hermanos, qué lejos estamos de la concepción del servicio del Nuevo Testamento. Estos apóstoles no llegaban como hoy los apóstoles de hoy nos están proponiendo. Nos están proponiendo, usted invita a uno de estos apóstoles y le van a pedir un hotel 5 estrellas en el Eurobuilding, le van a pedir una habitación 5 estrellas, American Airlines, primera clase y $5,000 de ofrenda si es un apóstol barato. Estos hombres que usted está leyendo acá eran hombres que llegaban a las cárceles. Y Pablo podría preguntar, chicos, ¿cómo serán las cárceles por aquí? Porque ahí es que voy a dormir yo segurito. Tan pronto empiece y monte la campaña de predicación, me van a meter preso. Tenemos que ser disciplinados en el sentido de entender que el éxito es cuando la voluntad de Dios y mi voluntad se corresponden. Cuando la voluntad de Dios se ejerce, aún en medio de la soledad, yo soy un hombre exitoso. Mi misión es predicar el evangelio con todas sus letras. Si se llenan los auditorios, si se convierten vidas, esa es labor del Espíritu Santo, no mía. Pero mi esfuerzo y diligencia es ser fiel al testimonio y mantenerme sin mirar ni a diestra ni a siniestra de los objetivos que el Señor me puso como meta. Pues la principal fuerza evangelizadora es que nosotros nos mantengamos firmes y, como diría el himno, adelantes en ese esfuerzo ministerial. El Señor llenará nuestros recintos porque la principal fuerza evangelizadora es el poder de su Santo Espíritu. La coherencia y la solidez doctrinal es el siguiente punto distintivo de una iglesia que se mantiene fiel en el Evangelio. ¿Y qué significa la coherencia y la solidez doctrinal, mi querido hermano? Muchas cosas. Capítulo 2, verso 42
del libro de los Hechos nos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este tema, la semana pasada, por distintos motivos, yo necesito que a usted le quede bastante claro. La doctrina de los apóstoles está consagrada en este libro, no hay más doctrina. Yo recuerdo con mucho cariño a mi profesor de lógica. ¿Cuántos estudiaron lógica aquí? A ver. ¿Cuántos han hecho estudios de lógica? Levante la mano sin miedo. Esa es una materia complicada, pero qué bueno que la transitaron. La lógica para mí debería ser una ciencia obligatoria en toda actividad intelectual. De hecho, los más grandes lógicos que ha conocido la historia del pensamiento fueron cristianos y fueron exégetas muy profundos: Guillermo de Ockham, Alberto de Sajonia. Miren, las investigaciones lógicas del siglo XIX fueron superadas con creces en las investigaciones lógicas del mundo medieval, que con propósitos exegéticos se desarrolló una muy compleja lógica semántica para el desarrollo de una saludable teología, sobre todo en el mundo prerreformado. Pero en la lógica, el mejor profesor de lógica del mundo lo tuve yo. Tengo que honrar a mi querido profesor Ángel Muñoz García. Es el autor del libro de lógica más importante del país y es considerado uno de los 2 mejores historiadores de la lógica del mundo. En su monumental trabajo, yo no he podido leer todo lo que él ha escrito. Quizás tengo anaqueles llenos de todo lo que él escribió sobre lógica y la historia de la lógica. Lo interesante es que él, cuando nos daba clase, nos decía: miren, esta es lógica simbólica elemental. Esta es regla número 1. Regla número 2, y pongan ahí que les va a hacer falta: no hay más reglas. Y yo, ¿y para qué voy a anotar esto? Anotalo, te salís del curso. ¿Cómo así? No hay más reglas. Anótalo porque te va a hacer falta. Te vas a poner creativo. ¿Será que es por aquí? No hay más reglas. Estas son las únicas 2 reglas, o a veces 3 o 4, pero no hay más. Si te sales de allí, vas a cometer errores. El profesor tenía esa diligente y como pedagogo era excepcional. Él era el que me hizo entender algo que yo pienso los docentes debemos reconocer y comprender. El que no sabe explicar algo es porque todavía no lo ha entendido. Decía, siempre el que, y como muchos han concluido, la mejor manera de entender algo es explicándolo también. Pero cuando te dan unas reglas, regla número 1, regla número 2, no hay más reglas. Pues yo les voy a decir hoy como pastor lo que mi profesor de lógica decía. Estos 66 libros son la norma infalible de fe y de conducta de esta iglesia y de cualquier lugar donde se proclama el nombre y señorío de Jesús. Tengo que decirles ahora, noten esto, no hay más reglas. No, ¿será que Dios no habló de esto? No hay más reglas. Te vas a meter en problemas y se los voy a enseñar. Naguará. Ustedes vieron que de alguna manera con este tema de la guerra espiritual, un querido amigo mayamero, apóstol mayamero, yo no tengo nada contra ellos, son mis grandes amigos. Ahora, en términos doctrinales no somos hermanos, somos primos. Ya yo no les digo hermanos, somos primos casi, ya no. No, mentira, sí son mis hermanos. Y tengo que decirles, yo estoy abierto al debate. Y estoy abierto porque sé que muchos de ellos me miran, sé que muchos de ellos escuchan estas prédicas. Estoy abierto a un debate público sobre estos temas. Si yo estoy equivocado con referencia a este tema, yo soy el primero en agradecer que me saquen del error. Pero mientras no me evidencies con la Biblia, como diría Lutero frente al tribunal de la Inquisición, yo no puedo ni debo, por razones de conciencia, de violentar la palabra de Dios. Es mi norma y a ella yo me debo.
Pero me decía este apóstol mayamero que él no se cortaba el pelo con homosexuales porque si el homosexual le tocaba la cabeza le pasaba demonios de homosexualidad. Como decimos en coro, va así es. ¿Usted se imagina que le dé la mano a un tipo homosexual, a una lesbiana, y a usted se le meta un demonio de lesbianismo o de homosexualidad? ¿Dónde dice la Biblia eso? Se los pongo de tarea. ¿Dónde dice eso la Biblia? Pero los que estaban allí conmigo decían, ¡qué tremenda palabra! Esto es una revelación, esto es un rema. ¿De dónde? ¿Cómo es eso? Explícalo bien. Sí, es que hay espíritus que transmigran a través, y miren la tecnología espiritual, así como en la brujería, si tú lo tocas y si te tocan en la cabeza, más aún, porque hay una transmisión de autoridad. Y si te tocan con la mano derecha, que es la de, y se meten en todos estos problemas y dicen, caramba, se me puede pegar un demonio porque alguien me toque. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de esta doctrina, mi querido hermano? Yo no puedo tocar entonces a la gente. Yo no puedo saludar a una persona que desconozco porque me puede transmitir un conjunto de demonios. Y eso me haría una persona elitesca. No, yo no te toco, no me toques, no me saludes. No, yo soy el sacrosanto, intocable, inaccesible. Mis queridos hermanos, les decía yo la semana pasada, Jesús tocó a los intocables, a los leprosos, que más allá de la necesidad física de quitarse la enfermedad de Hansen, que quizás es una de las enfermedades más terribles que ha conocido la historia, tenía la necesidad emocional. Usted puede imaginar cuánto tiempo sin un abrazo y sin un gesto de calidez tendrían esos leprosos o el leproso al que Jesús limpió sin que tuvieran un gesto de cariño con él, de reconocimiento de su dignidad. Pues lo tocó y después lo sanó. Porque él entendió que había que sanar primero la dimensión afectiva, emocional. Tu necesidad afectiva yo la voy a suplir primero que la física. Quizás la más sentida es tu soledad. Y yo estoy contigo, yo te acompaño. Yo soy el que sí llora por ti. Es más, voy a morir por ti. A su nombre sea la gloria. Él tocó a los intocables. Ahora mire esto. Cuando yo me pongo entonces bíblico, porque aquí han pasado muchas cosas. En estos talleres de guerra espiritual también dicen que estornudar es un acto de liberación. Y las flatulencias también. Tengo que reconocer que alguna gente bota legiones. ¿Y cómo se llama eso? Eso es una legión, muchacho, porque la verdad que eso es, cuídate el alma porque ya el cuerpo lo perdiste. Qué creativos se han puesto. Imagínense que un hermano decía, tú no puedes atar un demonio antes de echarlo fuera. ¿Por qué? Porque si tú lo atas, ¿cómo se va a salir el demonio después? Nuestro insólito universo. Deben salir un poco de fórmulas matemáticas aquí. Si tú atas un demonio antes de expulsarlo, no se sale. Otro chiste más. Y tenemos muchísimo. Un pastor que decía, bueno, porque las mujeres cuando experimentan liberación, tenemos que ponerle la Biblia así en cruz, le pasamos la Biblia en cruz, y que las hermanas abran sus piernas para que por los orificios de abajo puedan ser expulsados los demonios. Yo te voy a decir algo. Yo no sé qué Biblia están leyendo. ¿Dónde dice eso la Biblia? Aquí, con toda honestidad, explíquenme lo que me están viendo en Instagram o en cualquier otro medio, que alguien por el amor de Cristo le enseña el folclore evangélico. ¿De dónde han sacado semejante catarra de locuras? Yo tengo algo muy distinto en este libro negro.
No que yo toco a un homosexual, se me va a pegar la homosexualidad, no. Yo escuché en este libro que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. De que mayor es el que está en mí que el que en el mundo está. De que nos ha dado potestad de hollar serpientes, escorpiones y alacranes, y nada os dañará. A su nombre sea la gloria. Tengo una evidencia muy distinta. No es esa caricatura neocarismática la que yo consigo en estas páginas. Hay que mantenerse firme, porque de yo no mantenerme firme en esta verdad y en la doctrina de los apóstoles, mis queridos hermanos, cualquier viento de doctrina te puede mover y hacerte fluctuar en una suerte de espiritualidad neurótica y neurotizante, en congregaciones que se han vuelto en una máquina formidable de culpa neurótica, en líderes y caudillos que se han convertido en auténticos caudillos irrestrictos y narcisistas, que no te dejan ni siquiera compartir con tu novia si tú no le das permiso y le dices dónde te vas a comer la pizza, a qué hora te la vas a comer, qué sabor de pizza vas a pedir. Hermano, eso no es pastorado, eso es abuso espiritual. Esa es una forma de totalitarismo religiosa, y la única manera en que tú puedes encontrar libertad es cuando te bautices en este libro, cuando lo hagas propio, esta palabra sea dulce a tus labios y tú puedas meditar en la ley de Jehová de día y de noche y ser encontrado como el árbol que es plantado junto a las corrientes de las aguas. Darás tu fruto en tu tiempo, tu hoja nunca cae y todo lo que tú hagas prosperará. A su nombre sea la gloria. Eso es vivir la fe en la doctrina de los apóstoles. Y tenemos que ser celosos en preservarla. Porque lo que está comprometido cuando yo no la cuido es nada más y nada menos que mi libertad. Gerardo de Ávila me dijo en una ocasión: chico, vimos en una iglesia donde estaban haciendo unos excesos y algunos disparates. Y miramos al pastor y el pastor nos dijo: sí, yo sé que eso está mal, pero no les digo nada porque eso le gusta a la gente. Eso le gusta a la gente. El discernimiento es un exudado de mantenernos meditando en la palabra de Dios, y es el segundo punto. Fíjense este aspecto. Hechos 16, 16 al 18 nos va a dar un ejemplo de cómo mantenernos y perseverar en la doctrina de los apóstoles nos lleva a esa convicción. Hechos 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Una bruja haciéndole propaganda a Pablo. ¿Qué les parece? ¿Usted se imagina los brujos? Pastor, ¿cuánto podemos invertir en una valla para que la gente escuche el evangelio allá en Alfa y Omega? Yo se la pago. Caramba, un brujo. Y esto lo hacía por muchos días. Parece que la bruja tenía una campaña de promoción, y miren lo que predicaba. Y decía esto: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Naguará está diciendo la verdad. ¿Era siervo Pablo o no? ¿Anunciaba el camino de salvación, sí o no? Aquí tenemos un problema de discernimiento serio. Porque, como diría Spurgeon, el discernimiento no es discriminar la mentira de la verdad, sino la verdad de lo que parece verdad. No es tan blanco y negro como parecen los desafíos que tenemos que afrontar.
hay matices. Y lo que me resulta interesante, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Lo hizo por muchos días. Yo me imagino al apóstol Pablo decía: yo no sé, a esa predicadora me da un tufillo azufre. Está diciendo verdad, chico, pero no sé. No veo realidad. Hay algo detrás de esa verdad a medias que no me resulta verdadero. Y lo hacía por muchos días. O sea que la tipa tenía una campaña de predicación de varios días. Y yo me imagino los apóstoles escuchándola y diciendo amén con los labios apretados. Oye, sí, pero da olor aquí a algo raro. No viene de Dios. Está diciendo la verdad, pero no, el mensajero no es equivalente al mensaje. Hermanos, saben que aquí en la ciudad, y usted se va a ganar muchos enemigos también por predicar el evangelio. Esto lo digo desde el púlpito porque ya hay que darle un paradito a aquellos que me los están envenenando con la idea de que en la iglesia no creemos en dones y en milagros. No tengo yo que decir lo que Dios ha hecho aquí porque nosotros no lo hemos hecho. Hemos visto personas ser sanadas de tumores cancerígenos. Hemos visto personas que Dios las ha levantado del lecho de muerte. Hemos visto muchas cosas, pero como nosotros no fuimos quien lo hicimos, está muy lejos de nosotros querer hablar de estas cosas como un elemento de vanagloria ministerial. Pero se los digo porque se ha metido, y ya me han sacado algunos de las filas, diciendo de que se salgan de esta iglesia porque aquí no creemos en los dones del Espíritu. Y no creemos en estar tumbando gente porque en la Biblia no dice eso, que usted lo haga. Es una moda muy propia de Benny Hinn, una apóstata de la fe que torció el evangelio, mercantilizó el evangelio, y toda su serie de hijos latinoamericanos, entre ellos Cash Luna y Guillermo Maldonado. Ellos lo ven como una práctica, es una moda. En los años 70, 80, una de las modas que habían era revolcarse en el suelo. Y a las hermanas se le veían hasta los bloomers. Y los pastores decían: ahí está el Espíritu Santo. Yo decía: ahí lo que hay es un desorden. Hágase todo decentemente y con orden, dice la Escritura, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y la paz es el estado que es inherente al orden. Pero no estamos preparados todavía para esa discusión, es muy bíblica para el gusto de ellos. Pero se metió en la cabeza de que yo no creo en los dones del Espíritu porque yo no creo, yo no tengo ningún problema y a lo mejor Dios podrá desmayar a alguien si el poder de su Santo Espíritu le toca. Pero ¿por qué voy a hacer de eso una doctrina o lo voy a elevar a estatus de un carisma espiritual como el don de lenguas o cualquier otra expresión o carisma del Espíritu, cuando realmente la Biblia no me habla de eso, ni de la risa santa de la bendición de Toronto? Porque no se lo pierdan, hay otra unción que llaman la bendición de Toronto, donde todo el mundo se pone a reír. Y y todos se piensan a reír, y claro que es contagiosa la risa. Y usted escucha a alguien que se está riendo sabroso y le dan ganas de reír. Entonces ellos dicen que toda esa carcajada es una unción de la risa. Y hay otra unción que la llaman la unción del león de Judá. ¿Cómo es eso? Bueno, que usted empieza a hacer dame un y dicen ¿y qué es eso? El león de la tribu de Judá fajado con las malicias celestiales. Es que hay una manada de locos descomunales, hermano. Esa es la gente que dice que yo no creo en el bautismo del Espíritu y no creo en los dones del Espíritu. Entonces, miren esta otra cosa, ¿no? Estábamos en una reunión donde uno de estos pastores que dicen que yo no creo ni en la luz eléctrica, tenía invitado una profetisa y le dijo a los jóvenes que estaban con nosotros: ¿sabes qué?
estábamos reunidos, nos íbamos para Maracaibo y estábamos orando así en una rueda y la profetisa viene y dice, porque así dice el Señor. Porque hay que hablar así, si no, no estás ungido. Tu padre te ha maltratado y te ha vejado y te ha maltratado y no sé. Y todos nos soltamos las manos y decíamos, eso es mentira. El baterista de la banda, que es el hermano del gordo, Santiago, es comiquísimo. Y estaba al lado mío y me dice, ve peluche. A mí me dicen el peluche en Maracaibo. Ve peluche. Si el hermano Juan lo quiere más, lo pone bobo. Eso es mentira. Y que lo maltrató y que lo vejó. Imagínense que el morocho fue el que nos ofrendó esa puerta de vidrio. Que Dios bendiga a nuestro querido hermano y lo siga prosperando. Esa puerta de vidrio él la vino a instalar como una ofrenda para esta iglesia. Y con 40 y pico de años el papá lo vino a acompañar porque le daba miedo que el hijo cuarentón se viniera solo por la falconzulia. Ese es el maltratador de la profeta. Y cuando todos nos soltamos las manos y dijimos, Dios no puede estar hablando a través de esta mujer. Y la tipa dijo, cuando vio que no estábamos de acuerdo, dijo, esto no es contigo, esto se refleja en ti. Y señaló otra tipa y la tipa cayó. ¿Usted sabe estadísticamente cuántas personas han sido maltratadas en sus hogares? La capacidad que usted tiene de acertar estadísticamente eso. Pero la Escritura, tengo que decirles a los que creen que yo no creo en el don del Espíritu, es que una de las evidencias precisamente de la presencia del Espíritu Santo es el discernimiento. Es saber lo que es mentira de lo que parece verdad. La verdad de lo que parece verdad. Y claro que esto viene a tumbar todo un edificio, porque la única manera de mantener violencia ministerial es a través de la mentira. Y la única manera de mantener mentiras es a través de la violencia ministerial. Si te vas de aquí, te vas para el infierno. Si te mueves de aquí, el Señor no te va a usar. Si tú no tienes de alguna manera mi cobertura, mira, yo lo que necesito es que el que habita al abrigo del Altísimo es el que morará bajo la sombra del Omnipotente. Mi cobertura es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre sea la gloria. Más allá de esos afanes institucionales, y claro que vamos a aprender con esto una muy calurosa debate, pero esas son gente que está más preocupada por la dimensión institucional de su iglesia que por la dimensión auténtica de la fe. Están más preocupados por la dimensión administrativa de la iglesia que por la dimensión espiritual de la iglesia. Una de las evidencias de la presencia del Espíritu Santo es que usted discierne. Y usted dice, sí, Señor, tú puedes hablar como hasta ahora yo creo que tú lo haces. Porque Dios ha hablado. Y para los que no creen que yo no creo, tengo muchas cosas que contarles. Si a hablar de experiencias vamos. Es interesante ver, mi esposa y yo no pudimos concebir, tener hijos. Biológicamente, el Señor me dio el regalo más hermoso. Ni en mis mejores sueños yo hubiera tenido una hija tan hermosa como la que Dios me regaló. Todo en ella es hermoso para mí, hasta su nombre es un sonido para mis oídos. Pero mi esposa y yo no pudimos tener hijos por razones quirúrgicas y por muchas razones que ustedes ya conocen. Lo cierto es que estaba yo en Maracaibo, me acuerdo yo una tarde, haciendo guardia como anciano en la iglesia. Y estuve allí leyendo, meditando, orando, y llegó una parejita muy joven, llorando, muy afligida, y pidieron oración a los ancianos allí porque no podían tener hijos. El anciano de guardia era yo. Yo los atendí, oré por ellos. Y como un año después llegaron a la iglesia, a mí se me había olvidado por completo, y llegaron a la iglesia
y de alguna manera llegaron con un bebé para presentarlo. Yo estaba también cumpliendo la guardia como anciano en la iglesia y yo veo a la parejita que está pidiendo un cupo para que el domingo presenten al bebé. Mi sorpresa es que los jóvenes, cuando yo estoy leyendo la Biblia, ellos dicen sí, porque el pastor oró por nosotros y nosotros no podíamos tener hijos, y el pastor oró por nosotros y nosotros pudimos concebir y venimos a dar gloria a Dios por eso. Yo los quedé mirando y yo decía, yo oré por ellos, no están equivocados ustedes, no, fue usted quien oró por nosotros. Después fue que me vine a acordar de eso. Lo cierto es, miren lo interesante de esto. Si hubiera sido yo el que puede promover la virtud de tener hijos, ¿no hubiera sido coherente que yo mismo me hubiera dado un hijo a mí mismo o buscar las formas de tenerlo? No, es que el poder no es nuestro. Nosotros somos alicates oxidados en las manos de Dios. Un destornillador doblado, una herramienta que Dios usa para comunicar su virtud. Pero toda la gloria, el poder, el honor y la honra es para el que vive y reina por los siglos de los siglos. Usted, Dios, lo puede usar, pero no se puede jactar el alicate del electricista. No se puede el destornillador decir qué buen mecánico soy yo, cuando detrás de la virtud del destornillador hay un diligente y virtuoso mecánico. He visto eso. Hemos visto portentos, y para hablar de testimonios del poder de Dios que es real hoy, para que no digan que no creemos, les voy a traer un testimonio maravilloso de mi querido pastor Inciarte. Estaba en un momento de profunda angustia personal y recuerdo yo que él necesitaba dirección de Dios. Me comentan, yo no estaba allí, me comenta, esto me lo contó tanto Jorge González como mi querido hermano Robinson Velázquez, dos hombres de Dios, dos baluartes de mi vida, dos hombres a los que yo amo con todo mi corazón y son como padres en la fe. Me dicen que el pastor estaba pasando un momento de profunda angustia y se trajeron los puertorriqueños, porque para aquel entonces, ahorita están de moda son los dominicanos, ahora en aquel entonces estaban de moda los puertorriqueños. Se trajeron un grupo de puertorriqueños más locos que una cabra, que empezaron a agarrar pipotes de aceite y empezaron a tirarles baldes de aceite a los carritos por puestos de Socorro y de Bellavista en el centro de Maracaibo. Y llegaron todos los choferes a prender una guarimba en la iglesia. ¿Y estos locos quién los soltó? Yo había lavado el carro y me le tiraron una pipa de aceite porque están ungiendo y que ungiendo a Maracaibo. Y el pastor decía, Dios mío, ¿quién me mandó a traer esta gente para acá, Señor? Pero al pastor siempre le gustaron los niños. De hecho, mamá me dejaba con el pastor. Me encantaba que el pastor fuera mi niñera, porque me llevaba a comer arepas a que Ramírez. Le encantaban los niños, era un hombre muy paternal, es un hombre fuera de serie. Lo interesante es que le dejaron un niño con una profunda lesión cerebral seria, que el niño hasta se babeaba, hermanos. El niño estaba dobladito así en una silla de ruedas, era hijo de uno de los misioneros puertorriqueños, y él le dijo, déjame al niño aquí, yo lo cuido. Estaban orando los ancianos porque el pastor necesitaba dirección para algunas decisiones que tomar como iglesia, como las tantas veces que Dios nos ha puesto también en momentos como esos. Solamente los que tienen que vivir esa realidad entenderán la angustia que tendría el pastor. Y estaban orando y el niño estaba dobladito así, babeándose, al punto que había que secarle a cada rato la cara porque tenía un hilito de saliva a cada momento. Y cuando están orando, mis queridos hermanos, y el Señor Dios, estaban pidiendo dirección de Dios, el niño se paró sobre sus pies en la silla de ruedas y les dijo, así te dice el Señor. Esto es lo que yo espero de ti. Haz esto que yo voy a estar contigo. El niño terminó de hablar, se sentó y siguió otra vez postradito, botando saliva por la boca. Que Dios puede hablar
Claro que sí. Para que no nos cupiese la menor duda de que era Dios, tuvo que utilizar una herramienta como esa. Pero la iglesia, si bien es cierto, debe ejercitar estos dones, también debe ejercitar el discernimiento para saber si realmente Dios está hablando. Porque en términos preceptivos y normativos, ya Dios no habló más. No hay más reglas. No hay nuevas revelaciones. No hay nuevas orientaciones. Habrá dirección en momentos donde el pueblo necesita orientación para decisiones muy particulares, donde hombres que generalmente están muy lejos de Dios necesitan que Dios les hable a través de otra persona. Pero por norma, la iglesia tiene este libro como la palabra profética más segura. Yo no puedo creer en el cesacionismo, porque el Dios al que yo proclamo es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por todos los siglos. A su nombre sea la gloria. ¿Quiere usted saber si el Espíritu Santo mora en usted? Pues una de las evidencias claras de los cristianos auténticos es que saben discriminar lo que es un gato de lo que es un conejo. Usted tendrá discernimiento. Ahora, ya para ir cerrando y terminando esto, porque es interesante ver cómo Dios te va procesando. Este proceso no solamente es un proceso instantáneo, nuestra vida espiritual es un proceso de santificación progresiva. Usted va creciendo y va adquiriendo estatura en la fe. ¿Cómo es eso? Pues Dios va a utilizar, mi querido hermano, muchas circunstancias para fortalecer y para promover el carácter de su hijo en tu vida. Pablo echó fuera los demonios de esa mujer, reprendió al espíritu de adivinación. ¿Y cómo le fue a Pablo después de hacer la voluntad de Dios? Si usted me acompaña y se mantiene allí con la Biblia abierta, en el capítulo 16 nos dice, después de habernos azotado en el verso 23, miren el verso 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con varas. Mira lo que es el costo del discipulado. El costo de servir a Cristo. Para muchos, no, yo sirvo al Señor si me va bien, si Dios me respalda económicamente. Qué maravilloso es ejercitarnos en la austeridad y que el mayor premio sea la gracia que es suficiente en nuestras vidas. Esa prueba va a ser ineludible para los que peregrinan a la patria celestial. Saben que, para ponerlos en contexto, el apóstol Pablo podría haber dado un testimonio de una errática elección. Porque si ustedes ven en el capítulo 16, verso 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y yo les decía a ustedes, como le he dicho a otras iglesias, oye, parece errática la decisión del apóstol. ¿Cómo es esto de que un viaje misionero que Pablo estaba planificando no se concrete? ¿Será que no oró Pablo? ¿Será que a Pablo le faltaba discernimiento y le faltaba dirección divina? ¿Cómo es eso de que va a ser el gasto de un viaje tan costoso, montarse en una embarcación y que el viaje pierda el pasaje porque erró el blanco, la agenda no era la de Dios, sino que el Espíritu Santo tuvo que impedir que ellos proclamaran el Evangelio en esa localidad? ¿Saben qué es lo interesante, mis queridos hermanos? Es que Dios también te habla a través de las circunstancias.
Y hay momentos donde solamente Dios te va a hablar cuando tú te mojas los pies en el Jordán. Cuando das las pies y dices, bueno, la decisión tendré que tomarla, habrá que tomar elecciones y decisiones, no sé para dónde me lleva Dios, pero lo que yo sé es que no me puedo quedar en el mismo sitio. Tengo un fuego que me consume y que me impele a yo poder proclamarle, anunciarle. Tengo que anunciar y proclamar sus virtudes en cualquier lugar. Ahora, que el Espíritu le haya dicho a Pablo, yo podría ponerme especulativo y aquí decir, oye, ¿no era mejor que le dijera al apóstol antes de montarse o de embarcarse en este peregrinar, en este oneroso viaje, decirle, mira, el Señor te dice que no vayas para Asia Menor, no hagas el gasto? ¿No sería mejor? Alguien podría decir, da hasta miedo decir, sí, hubiera sido mejor. Se evita el problema del apóstol Pablo. No es que estaba ungido Pablo, pues. No es el mismo Pablo que escribió en Gálatas, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Será que emergió un sentir paulino distinto al de Jesús? No. Es que Dios, para fortalecernos, primero nos debilita. Y eso es lo que Pablo le explica a los corintios. Cuando en un momento él, afligido por un aguijón en la carne, al que él dice que es un demonio, al que lo abofeteaba, literalmente lo abofeteaba. Yo me imagino al apóstol Pablo con ese aguijón y rogó 3 veces para que fuera quitado de él. Y la respuesta divina fue, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Recuerda usted eso? Segunda de Corintios 12. Vamos a ver lo que esto traduce y con esto vamos cerrando. Mis queridos hermanos, Dios para fortalecerte te va a hacer débil. Qué camino tan paradójico, qué lugar tan complejo a los que Dios nos lleva, y por qué llevarme a un viaje errático. ¿Qué será lo que Dios tiene conmigo entonces? Después de todo estoy haciendo lo correcto. Verso 7 del capítulo 12 de 2 Corintios, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué extraordinario énfasis y paradójica experiencia la que tiene que vivir el apóstol. Ahora, ¿me vas a decir tú que para yo ser fuerte tengo que ser débil? Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo me lo como? Pues la experiencia de Pablo, continuemos en Hechos, es alumbradora. Miren lo que Dios lo llevó a hacer. Te fuiste a un viaje que no se cumplió. Yo también tuve un viaje que no se cumplió. Si ustedes me preguntan, ahorita el desafío que tengo es comprarle a mi esposa todo lo que vendí para ir a buscar en Estados Unidos. ¿Ustedes no han echado de menos algunos fluces muy bonitos míos? Se lo van a ver algunos pastores muy pretenciosos y me los exhiben, ¿saben? Mira cómo me quedó tu flu. Y dices, que le aproveche. Lo vendí a algunos por menos de lo que cuesta la tintorería. Vendí unos fluces en $5, ni traqui. Vendimos muchas cosas. ¿Saben por qué? Una de las cosas que me movió a yo reuní a los líderes de esta iglesia y estábamos orando y mucho.
no era por buscar a mi esposa, porque mi esposa yo sabía que el Señor la iba a devolver. Lo que es del cura siempre va para la iglesia. El tema era que yo dije, tenemos una oportunidad de lujo y tengo que decirles lo que me propusieron. Hubo una iglesia en Texas, Kidsland, que hermanos entrañables, maravillosos, hasta notariaron la invitación para darle mayor vigor jurídico. Dijeron, aquí queremos que estés con nosotros, que nos hables de tu experiencia misionera en Venezuela. Nosotros tenemos misioneros en los lugares donde los totalitarismos se están adelantando en distintos lugares del mundo y queremos escuchar de tu experiencia en Venezuela. Tenemos en Camboya, tenemos gente en distintos lugares del mundo donde el Islam persigue al cristianismo y la experiencia latinoamericana nos interesa escucharla. Tenía invitaciones en 30 iglesias en Florida, 2 iglesias en Texas, una iglesia en Indiana, una iglesia en Alaska. Teníamos la posibilidad de hacer un tour, incluso en Los Ángeles, California, teníamos la posibilidad de hacer un tourcito por allí y llegar, proclamar el Evangelio y hacer lo que más nos apasiona, que es hablar de Cristo. Aparentemente en la iglesia americana, como ya podrán verlo, uno de los grandes problemas que tienen es esencialmente en la dimensión doctrinal. Parece que el progresismo ha penetrado también en los púlpitos y habían grandes desafíos que afrontar en términos apologéticos en la iglesia hispana norteamericana. Ese iba a ser mi aporte ministerial, hablarle a la iglesia hispana sobre los grandes desafíos apologéticos del primer mundo que a nosotros a veces nos llegan. Ellos los están viviendo cotidianamente. Pero yo lo que llevaba en la maletica era hablar de Alfa y Omega a cualquier lugar donde yo llegara. Y como el llanero solitario, haciendo tiros de plata para promover lo que aquí nos falta. Yo dije, hermano, qué bendición sería si ustedes recogieran su ropa en esta iglesia y nos la envían a Venezuela y llegue en diciembre para que mis hermanos tengan estrenos. Qué bendición, hermano, si ustedes recogen enlatados y comida no perecedera y nos la envían a Venezuela y ustedes le regalan una cena navideña a nuestra iglesia en Venezuela. Qué bendición, decía yo para adentro, si yo les hablo a algunos hermanos y les digo, mira, estamos pasando más calor que un anafre haciendo los plátanos en el mediodía, todos sudados y por devoción estamos allí sirviendo al Señor. Qué bendición si algún hermano Dios lo mueve y quiere invertir en la obra misionera venezolana y compramos unos aires acondicionados. Y quise hablarles de ustedes y del ministerio a esa iglesia para nosotros promover y adelantar esfuerzos ministeriales, para que no se detenga la obra. Tenemos 2 terrenos aledaños que comprar, tenemos proyectos que adelantar, el sistema de asistencia médica ambulatoria, la unidad o el espacio de formación magisterial de nuestra iglesia, la academia de música tenga sus aulas con aire acondicionado, ampliar la visión y generar una mayor incidencia, tanto social como espiritual en nuestra ciudad. Esa era la agenda. Pero ¿saben qué hemos aprendido nosotros, queridos hermanos? Y hicimos todo lo correcto y yo les dije, ellos son por testigos que les dije en ese día. ¿Saben cuál es el versículo lema mío? Cuando Jacob se reunió con sus hijos y les dijo, ¿y ustedes qué hacen aquí mirándose la cara? Vayan para Egipto antes que nosotros perezcamos de hambre. Vayan y busquen allá y traigan para acá. El apóstol Pablo dijo, yo he despojado otras iglesias para darles a ustedes. Y luego les explica, aunque amándoles más, yo sé amado menos. ¿Era buena o no era buena la agenda? Tuvieran ustedes estrenos y yo fluces nuevos. Pero ¿sabe qué? Usted quiere ver reír a Dios. Cuéntele sus planes. Este lugar tiene un Señor y no soy yo. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Escuche esto. Y el viaje de Asia, Dios se lo cambió y en ese lugar una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad
de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. La primera conversa en Europa fue esta mujer que por un errático viaje misionero, y ahora el apóstol Pablo dice, lo que pasa es que yo quería agarrar el volante que nada más le corresponde al Señor, o más bien el Señor me viene a mostrar que para hacerme fuerte me tiene que estrujar y debilitar. Y se consigue en el camino, después de proclamar el evangelio, después de que Dios le dijo, para allá no, para acá sí, una endemoniada, y lo meten preso. No puede ser peor la historia. Esta es peor que la mía. Yo no he estado preso todavía, aunque yo sé que si sigo predicando así me van a meter preso. Yo sé que me tienen ganas y que aún tenemos gente que apuesta por eso. Pero tenemos que decirle al mundo que el evangelio no se detiene y tenemos que seguir hablándolo con todas sus letras. El que un pastor muera es lo de menos. El evangelio sigue vigente y tiene que ser proclamado. Se proclamó el evangelio, lo meten preso por echar fuera un demonio, y aquí es donde se pone la película seria y dice uno, pero no era mejor que Dios lo dejara donde estaba predicando, chico. ¿Para qué llevarlo para un lugar? Pero mírenlo, y después de haberle azotado mucho, no solamente lo metieron preso, le dieron golpes, lo torturaron, los echaron en la cárcel, mandándole al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mensaje, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Puede usted ver un escenario peor para un viaje misionero? No me diste el hotel 5 estrellas. No me diste el pasaje, sino que lo gasté. Y ahora, no conforme con eso, me meten preso por haber echado fuera un demonio. No, hombre, chico, ¿qué negocio es este? ¿Dónde está el sentido? ¿Dónde está el premio de este llamado? Pero la lección, mis queridos hermanos, los auténticos cristianos como Pablo y como usted y como yo, tenemos que aprender esta lección en medio de la debilidad, en medio de la estrechez, en medio de la angustia. Esto no se aprende en un libro de teología. Esto no se aprende con Schaffer, con Berkhoff. No se aprende ni siquiera leyendo los formidables libros de Dietrich Bonhoeffer o de Karl Barth o de gran parte de los grandes expositores de nuestra historia, Spurgeon. No, eso se aprende en la arena misma del peregrinar espiritual. Y es que Dios te va a hacer débil, hermano. Y tengo una historia inspiradora, ya que nos esperan el 30 aniversario. Nos viene muy bien recordar esto que nos sucedió hace unos 14 años atrás. Los jóvenes preguntaban que cómo se hacía este templo. ¿Y cómo hicieron el templo? ¿Cómo hicieron esta casa? Pues te voy a echarle el cuento corto. De madrugada el Señor me despertaba y me decía, construye el templo. Decía, no hay cobre, constrúyelo. A la 1, a las 2, a las 3, a las 4. Yo me arrodillaba, volvía a acostar, el Señor me despertaba. No había paz en mi corazón. Y en una noche de madrugada le dije, Señor, ya quiero dormir. Voy a empezar a hacer el templo. No teníamos medios. Empezamos a echarlos, dibujamos donde están las bases. Dibujamos. Vamos por fe a hacer los huecos. Y el señor Alejandro, que Edwin fue el que me lo recomendó, Edwin me dijo, este señor estoy seguro que Dios lo va a usar. Y el señor Alejandro buscó a Andy. Andy está aquí. Está afuera. Andy, el chico que perdió la visión, fue el que hizo los huecos de esta iglesia antes de su accidente.
Hermanos, y comenzamos con una ofrenda de una muy querida hermana, Dula Iletondi, nuestra querida hermana Dula, a quien amamos con todo nuestro corazón. Yo peleo con ella cada rato, pero es que la gente que se quiere pelea. Y vivimos guindados, pero yo la quiero muchísimo. Yo estoy seguro que ella me quiere mucho también a mí. Una entrañable hermana me dijo: Jorge, tengo una ofrenda para la iglesia, y con esa ofrenda empezó la construcción del templo. Hubo un día cuando estábamos echando los cimientos donde ustedes ven que se colocan esos tubos. Eso es otra historia maravillosa. Estaban soldando el fundamento donde iban a reposar los tubos, y aquí donde está esa cámara había un cerro de granzón y de arena allí mismo. Recuerdo yo que le dije a Edwin, pagamos el cemento, pagamos la arena, pagamos el granzón, le pagamos al señor Alejandro, le pagamos a todos los trabajadores, pero no tengo para pagarle al soldador, que estamos a minutos de quedar mal. Estamos a minutos. Ese hombre dentro de media hora termina de trabajar. ¿Tenés ahí algo guardado? Pastor, ya yo lo di todo. La hermana Lourdes, ¿usted tendrá algo guardado? Me dijo: no, hijo, ya yo lo di todo. Andreina, ¿tenés algo? No. Ya dimos todo lo que teníamos que dar. Y en ese momento el Señor, después de nuestra terrible debilidad, nos dio una cátedra de cómo se resuelven los problemas en las iglesias. Yo le dije: vamos a orar, porque entonces esto es una presunción mía. Yo estoy construyendo un templo para tener el tupé de decir que fui un pastor que construyó un templo. Esto es una jactancia. Dios no tiene por qué respaldar mi narcisismo. Si esto es para mí, hoy lo voy a saber. Si esto es de Dios, hoy lo voy a saber. Vamos a ver, oremos. Y me voy por fe al Banco de Venezuela. Tenía yo mi tarjeta de débito, ya me había yo suspendido de la universidad. Esa tarjeta la perdí ya. Había renunciado y me fui al cajero, mis queridos hermanos. Yo tenía solo 9 bolívares en la cuenta. Ya la universidad tenía varios meses sin depositar porque yo había cerrado, pero yo dije: hoy yo sé si esto de la construcción es tuyo o no. Y después que metí la tarjeta, muchos de ustedes recordarán esa experiencia, metimos la clave y nos dio exactamente el monto que teníamos que pagarle al muchacho, más los 9 bolívares que yo tenía guardados, para que la gloria, la excelencia y el poder quedara claro que venía de nuestro Dios la provisión. Hermanos, yo caí de rodillas con lágrimas en mis ojos al recordar cómo Dios perfecciona su poder en medio de nuestras debilidades. Para hacerte fuerte, Dios te quebranta. Para hacerte vigoroso y experimentar su gloria, Dios estruja nuestro ego. Y me vine yo con lágrimas en los ojos. El muchacho todavía estaba allí, estaba terminando el último electrodo de acero, y cuando él terminó, yo le entregué el dinero, y nunca, hasta el día de hoy, le hemos debido a nadie, y todo se ha solventado porque el Dios que invita es el Dios que paga. A su nombre sea la gloria. Y así terminó la historia de Pablo en una cárcel. Pero la historia es maravillosa. Y dice la escritura que Pablo dice: a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Pues aquí es donde viene la última cátedra y quizás la más compleja. Los cristianos, cuando sufren, cantan.
Los cristianos cuando son afligidos adoran, porque su adoración es el gesto de resistencia frente a la evidencia de sus sentidos. Ellos dicen: no es lo que mis ojos ven, es lo que yo veo a través de mis ojos espirituales. El cielo gobierna, el Señor está impoluto en su trono, Él sigue siendo Rey soberano. Él es el que sabe exactamente por qué yo estoy en esta cárcel lúgubre, húmeda y fría, y yo le doy la gloria, le doy la alabanza, le doy el poder. Tuya es la gloria, tuya es la majestad. Tú eres el Rey soberano de la historia. Tú eres el alfa y el omega de mi vida. Tú eres el principio y el fin. Tú eres el Dios todopoderoso. A ti damos la gloria. A ti solamente será la honra. Y los cristianos, cuando son estrujados, lo único que puede salir como exudado de su dolor será adoración y alabanza. Y esa adoración estremece los cimientos. Esa adoración estremece y trae libertad a los cautivos. Esa adoración viene a ser un signo distintivo de que usted auténticamente tiene por templo y es templo y morada del Espíritu Santo. No es normal, no es natural que alguien adore cuando es afligido. Pues se abrió la cárcel y quizás lo que Dios está esperando de nosotros en esta terrible opresión que económicamente muchos de nosotros podemos estar viviendo, o circunstancias que usted puede estar hoy viviendo como familia, como matrimonio, como empresa, como iglesia, es que hemos y debemos orar en medio de la aflicción. ¿Cuántos están adorando a Dios en sus pruebas? ¿Cuántos están llevando fruto de labios que confiesan su nombre? Hoy usted necesita aprender este principio. Pero déjame decirte que Dios, antes de dar y mostrar su poder, te quebranta para que la gloria y la excelencia sea solamente del que vive y reina por los siglos de los siglos. Póngase de pie y celebre y dé gloria y alabanza al Cristo de la gloria. Si alguien en este día ha escuchado estas palabras y estas palabras han hablado a su ser, yo le invito. Cada domingo nosotros tenemos una clase preparatoria para bautismos, un lugar donde usted puede encontrar dirección, donde le damos los principios fundamentales de la fe, donde usted puede tener una experiencia auténtica con el Cordero. Si esa es tu condición y tú quieres hacer arreglos con Jesús en este día, cierra tus ojos, olvídate de quien está a tu lado y di conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, yo he oído tu palabra. En respuesta a ella, yo me acerco a ti. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame y bautízame con tu Santo Espíritu y haz de mí una nueva criatura. En Cristo Jesús. Amén y amén. Si esa oración usted la hizo y traduce lo más íntimo de su ser, si usted puede creer en su corazón es el Señor y puede afirmar no solo con sus labios que Jesús es el Señor, sino creer que Dios le levantó de entre los muertos, usted es salvo. Súmese a la familia de la fe. Le esperamos cada domingo y oramos para que el Señor sea glorificando su nombre en su vida y en su familia. Vamos a despedirnos con mucho gozo y con mucha alegría.